Estoy grabando este video para dejar mi testimonio de lo que me sucedió esta semana con relación al segundo ataque espiritual que tuve. Em, Como ustedes recuerdan, el primer video que grabé les comenté un poco cómo fue la experiencia con la meditación y todo lo que ha sido el proceso que he llevado después de eso. Básicamente es un proceso de liberación. Estuve un tiempo, digamos, un periodo corto de aproximadamente 2 meses, porque ya esto tiene 4 meses desde que me pasó. Pero durante 2 meses, digamos que estuvo todo más calmado, ¿no? Haciendo, por supuesto, oración y todos los pasos que les fui comentando, sobre todo con relación a los sacramentos de la iglesia. Y, y bueno, iba todo muy bien hasta que la semana pasada tuve la segunda experiencia con estas entidades. Esta vez fue distinto porque esta vez se mostraron ya tal cual son. Fueron 3 noches seguidas y cada noche obviamente fue distinta. Lo que percibí fue totalmente diferente de la primera oportunidad. Em, en la primera noche sentí claramente una sensación de opresión en el pecho, aunque ya no tan fuerte como la primera vez. Sí me despierta porque eh, se siente que se acelera mucho el corazón. Sentí que estaban ahí, no sé cómo describir la sensación, pero sí se sentía como una energía que daba vueltas alrededor de mi cuerpo. Inmediatamente supe que eran ellos porque es como si tu alma se sintiera muy fatigada, muy asustada, así es como un susto en el pecho. Y por supuesto, cuando siento esto y me doy cuenta que son ellos, me pongo ya no rezo porque de la primera experiencia, no sé si se acuerdan, cuando rezo ellos tienen esa posibilidad de distorsionar los rezos. Entonces lo que hice esta vez fue que cambié a alabanzas. Entonces comienzo a hacer alabanzas, a cantar, y ellos, yo pienso que la alabanza es muy poderosa porque no pueden ni siquiera comunicarse. Es decir, no los puedo escuchar cuando hago alabanza. Pero detengo un poquito la alabanza para hacer una proclamación. Por ejemplo, la proclamación que hice fue Jesús es mi Señor y mi Salvador. Ahí se puede escuchar claramente una voz que imitó lo que yo había dicho, imitó las palabras que yo había dicho. Y me llamó mucho la atención porque ya eso significaba que efectivamente era un ataque que estaba teniendo en ese momento. No dejé de rezar, de alabar, más bien que rezar porque el rezo pues tiene esa particularidad, ¿no? Que ellos le cambian las palabras. Entonces cuando haces alabanza, cuando cantas, es muy bonito porque es como si te creara un escudo protector a tu alrededor y no los puedes escuchar. Claro, cuando yo me detengo a hacer la proclamación es cuando los oigo. En este caso, la segunda proclamación que hice fue eh, que Jesús venció en la cruz, ¿no? Y pude escuchar claramente que me dijeron varias palabras, las pocas que pudieron transmitirme en ese momento. Una fue la serpiente, esa la escuché claramente cuando me lo dijeron, la serpiente. Y la segunda fue las pirámides. Y realmente no quería saber yo qué era lo que ellos me querían transmitir con eso. Yo simplemente continué con la alabanza y esperando que el efecto se pasara, ¿no? Pero pude ver claramente que eran figuras, ya no eran figuras humanas, sino que eran unas especies de energías de colores. De hecho, si yo pudiese hacer alguna analogía con lo que vi, es algo muy parecido al mago de Aladín, que se aparece como, sí, como una energía de color azul. Así más o menos eran como de colores. Y y bueno, yo sentía que estaban tratando de convencerme de que ellos tenían poder, de que no eran nada malo y de que yo todavía estaba a tiempo de unirme a ellos, ¿no? A lo que ellos representan. De repente un poder, o sea, convencerme de que el camino que ellos me ofrecen no es malo
y que abandone el camino de Dios. Por supuesto que me doy cuenta de esto y continúo rezando, continúo haciendo la alabanza. Em, Esto se detiene en un momento y al día siguiente, digamos que continuó yo al día siguiente sin haber hablado con la evangelizadora que es la que está encargada de, digamos, se ha encargado de ayudarme con las oraciones de liberación. Ella, ella me envió un rosario de liberación, yo no había hablado con ella, por eso creo que definitivamente fue el Espíritu Santo el que obró en ese caso. Ella me envió una oración de liberación, que es un rosario muy bonito, que hay que hacer 3 veces al día durante 9 días. Y fíjense, me lo envió sin que yo le hubiese comentado absolutamente nada. Y lo que hice ese día fue estar en ayuno de pan y agua durante 24 horas y rezar este rosario de liberación 3 veces en ese mismo día, además de las demás oraciones que ya yo normalmente vengo haciendo, que son el rosario, una oración también a la preciosa sangre de Cristo, la Divina Misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia y las 15 oraciones de Santa Brígida que estoy haciendo diariamente. Y bueno, ese día fue particularmente bastante increíble la experiencia en la noche porque cuando sentí que ellos regresaron, pude notar claramente que primero salió de mí naturalmente un instinto por rezar el Ave María, cosa que yo no, en ese momento no lo iba a hacer, ni siquiera lo tenía pensado, porque para mí lo ideal era hacerle la alabanza a Jesús. Y sale espontáneamente el Ave María, yo creo que ya la Virgen estaba obrando en ese momento. Luego comencé a darme cuenta que se me vino a mi mente la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y enseguida que esto sucedió, todo lo que yo estaba sintiendo, que era como si me querían decir cosas, porque se sentía que trataban de gritar, como que trataban de hablar, pero yo no los podía escuchar porque estaba concentrada en mi oración. Eh, Ellos en lo que se apareció la imagen, o sea que yo pude ver la representación de esa imagen de Jesús en su Sagrado Corazón, ellos desaparecieron de inmediato. Lo que se sintió fue un silencio impresionante. De hecho, recuerdo que me desperté cuando abrí los ojos, dije, wow, qué increíble el poder de Jesús, y hasta me dio esta risa porque dije, huyeron por completo, se fueron. Em, Todo esto, por supuesto, no sucede físicamente, ¿no? Sucede, yo digo que en el plano espiritual, y lo veo es con mis ojos espirituales y no con mis ojos físicos de mi cuerpo, porque esto pasa estando yo despierta, pero a la vez con los ojos cerrados, ¿no? Y si abro los ojos puedo ver imágenes, pero son como imágenes en mi mente, no son cosas que están pasando realmente allí físicamente. Y la tercera noche lo que sucedió fue que eh, ya sí se me presentaron tal cual son. Eh, Hubo uno en particular que tenía una forma de un hombre, pero con una cara más monstruosa, obviamente, pues, algo muy espeluznante diría yo, y tenía una capa, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Él se reía con su cara diabólica y, y me mostraba claramente una capa que tenía atrás como si fuese un príncipe. También pude ver que ya habían otras entidades que creo que tienen menos jerarquía que este que se me mostró con la capa, y creo que tienen menor jerarquía porque ellos se muestran como unas sombras negras, y esas sombras, cuando yo menciono a Cristo, nombro a Cristo, digo Jesús murió por nosotros, Jesús venció en la cruz, Jesús con su sangre nos redimió, entonces ellos comienzan a llorar, las caras se les desfiguran, es como si abren sus bocas, pero son negros completamente. Yo logro ver que tienen rostro a pesar de ser figuras oscuras. Y en esos rostros pues ocurre una especie de desfiguración y una cara de horror, ¿no? Al nombrar a Jesús es una cara total de horror, como si gritan, lloran y sufren mucho cuando les nombro a Jesús. Entonces
pareciera que es que ellos tienen una jerarquía menor que el otro que se mostró, y que algunos otros que se muestran como con un poco más de poder y de soberbia, ¿no? Y pasó algo muy particular en esa tercera noche, porque resultó ser que mientras yo estaba viendo todo esto, empecé a escuchar, después de ver todas estas sombras, empecé a escuchar a una voz que me hablaba como si fuese una persona buena, como si fuese un ente muy, muy bueno, un ente de bondad. De hecho, en su voz se podía percibir que era bondadoso, ¿no? Al menos eso era lo que aparentaba. Y cuando me habla, se trata de hacer pasar por Dios. Me doy cuenta que no es Dios por las cosas que me dice, ¿no? Una de las cosas que me dijo fue que no tengan miedo, así hablando en plural, no me dijo no tengas miedo, sino no tengan miedo. No tengan miedo, no pasa nada, todo va a estar bien. Luego me dice que no me tengo que sacrificar tanto, que de todas maneras los impenitentes todos vamos a regresar al cielo, que trate de disfrutar más de mi cuerpo, que no me cohiba tanto. Y me dice también que hay un pequeño defecto en los videos que yo estaba colocando en YouTube, y que yo no me había dado cuenta, pero que tratara de quitar los videos porque estaban defectuosos, que tratara de revisar el defecto que tenía. Me di cuenta que no, que realmente era muy confuso todo lo que estaba diciendo. De hecho, recuerdo que en ese momento había estado en ayuno al día anterior, que fue el ayuno que hice a pan y agua durante 24 horas, y me dijo que sí, que por favor ayunara. Y realmente lo que me llamó la atención es que cuando siento que el Espíritu Santo o Dios me quiere manifestar algo, no me lo pide por favor, sino que me dice esto es lo que debes hacer. Sin embargo, este ente, tratándose de hacer pasar como algo bueno, bondadoso, como si fuese Jesucristo, me dijo eso, y la verdad es que no me dio una sensación de seguridad de que si fuese realmente la voz de Dios. Por eso pienso que lo que sucedió en ese caso fue que el demonio ya no consiguió más opción para tratar de engañarme que hacerse pasar por Dios, a ver si me trataba de confundir y yo caía en el engaño, ¿no? Entonces, qué fuerte y qué difícil, porque la realidad es que ellos van a hacer todo lo posible para que nosotros caigamos en esa trampa. Y luego también viendo muchos videos sobre personas que dicen canalizar seres de luz y ángeles de la nueva era, me doy cuenta de que los mensajes son básicamente los mismos. Eh, Hubiese querido poner algunos ejemplos de repente más adelante, pero sí hay muchísimas personas que dicen canalizar ángeles, y sus mensajes son así, ¿no? Ustedes lo pueden revisar en redes sociales. Los mensajes son: no tengan miedo, todo va a estar bien, todos vamos a ir al cielo, vive tu vida, disfrútala porque es una. Eh, sí, los argumentos típicos para quitarte el miedo en cuanto al pecado, al cielo, al infierno, a la condenación o al castigo. Siempre estos argumentos que te apartan, ¿no? Que te alejan de la palabra de Dios. Y otra cosa que me parece importante también mencionar es que hay una parte de la Biblia, que si mal no recuerdo es Mateo, en donde él dice bueno, que cuando se expulsa un demonio, el demonio se va al desierto, pero no consigue dónde hacer morada, entonces quiere regresar a su morada anterior, y cuando regresa la consigue adornada, limpia, y entonces regresa con otros 7. Y la situación de la persona es peor que el estado anterior que tenía. Creo que esto es sin duda lo que sucedió. Creo que si yo no hubiese estado en estado de gracia y cumpliendo al pie de la letra con los sacramentos y con las oraciones, probablemente ellos iban a regresar, porque yo sentí que eran muchísimos más. Si antes eran 10, en este momento eran, creo que, no sé, 30 o 50. Eran muchos, porque así lo sentí, eran muchos gritos, era mucha bulla, ¿no? Eh,
Y bueno, la moraleja es esa, que si no estamos en gracia de Dios, si no hace morada en nosotros el Espíritu Santo, ellos regresan para hacer morada de nuevo en ese cuerpo que ellos abandonaron, ese cuerpo de esa persona que ellos abandonaron y que ahora pues ya no es uno, sino que van a ser 7 porque la situación la van a complicar muchísimo más. Eso fue lo que percibí. Hay muchas personas que me han preguntado cómo hacer para cuando les sucede un caso como este y bueno, sienten que tienen una opresión o una influencia maligna, pero no quieren acudir a la iglesia. De repente, bueno, caen en todo este engaño de la nueva era que les dice que no tienes que confesarte, etcétera. Y yo realmente creo que la situación puede ser bien, bien peligrosa. Hay personas que me han dicho que tienen años con estas influencias y que no logran quitárselas de encima justamente porque no asisten a los sacramentos, no creen en la iglesia como tal. Y yo lo que pienso es que tú solo con tus propios recursos y elementos creo que va a ser realmente muy difícil, si no imposible, que te quites eso de encima, ¿no? Porque el tema con la nueva era no es que tú simplemente digas, bueno, yo voy a dejar de hacer meditación o reiki o yoga o lo que sea que estaba haciendo y ya esto se va a ir, no, ya él está allí, como estaba comentándoles yo sobre la parte de la Biblia, de Mateo, ellos hacen morada en ti. Entonces, si ellos están haciendo morada en ti, ellos no se van a ir. La única manera es que tú desplaces eso, te coloques en estado de gracia y que hagas que el Espíritu Santo sea quien entre a morar en ti, en tu alma. Si eso no sucede, pues ellos no se van a ir, es muy difícil. Por eso yo la recomendación que siempre doy es buscar los sacramentos, en primer lugar la confesión, que es lo más importante. Buscar por supuesto la Eucaristía, la adoración al Santísimo, hacer mucha oración, si es posible, conversar con un sacerdote que haga liberación o exorcismo, porque cada caso es distinto, no se sabe si de repente el caso es algo que sencillamente con oraciones se puede combatir o si vas a necesitar mucho más de eso o mucho más que eso. En mi caso, aquí en Caracas, para las personas que se encuentran en Venezuela, hay un sacerdote que es el padre Vicente Mancini, que él tiene unas misas de sanación y liberación muy bonitas. Y bueno, lo pueden buscar y hablar con él. Yo hablé con él y de verdad que él me dijo que bueno, que tuvieran paciencia, que obviamente es consecuencia de lo que sucedió, ¿no? De la práctica nueva era y que lo que tenía era que continuar haciendo mucha oración y asistir constantemente a las misas de liberación para que todo este efecto vaya pasando, pero que él no cree que sea necesario un exorcismo como tal, ¿no? Y, eh, y esa es mi recomendación para todas las personas que estén pasando por esto. Hay unos videos de Marcelo Desi, que es un miembro de la Renovación Carismática. Él es un psiquiatra argentino que explica muy bien todos estos temas. Yo les recomiendo también sus videos. Él habla mucho sobre este tema de cómo se abren los portales, de cómo estas prácticas de yoga, reiki, meditación abren portales a través de precisamente influir sobre tu mente, sobre tu psique, que es la principal puerta de entrada de estas entidades malignas a tu alma. Y una vez que lo haces, pues cerrar o bloquear ese canal es bien difícil, requiere de un proceso. Y él también señala, y esto me parece importante porque hay muchas personas que me han dicho, bueno, pero es que yo hago yoga, yo hago reiki, yo hago meditación y me ha ido súper bien. Sí, cada caso es diferente. Hay personas a las que les puede ir muy bien, de repente pueden tener años haciéndolo y no sienten que les haga ningún efecto adverso, sino todo lo contrario, que les va súper bien. Y él explica allí cómo hay personas que son espiritualmente más sensibles que otras. También eso él cree que tiene mucho que ver con el linaje familiar de la persona. Por ejemplo, si usted tiene familiares que hacen algún tipo de prácticas espiritistas, de repente tienes mayor propensión a sentir este tipo de cosas o a tener premoniciones
Hay muchas personas que piensan que, bueno, tuve un sueño premonitorio o que mi intuición me dijo esto, tuve un sueño y resulta que se cumplió. Bueno, todas esas cosas piensa Marcelo Desi que no son buenas, que no vienen de Dios y que cuando te suceden tienes que eh, hacerte liberación y poner todos esos dones al servicio del Espíritu Santo. Y eso se logra pues justamente poniéndote en estado de gracia y limpiando todo eso que traes encima, que son entidades que se van mezclando, que se van heredando, digámoslo así, a tus familiares más cercanos, a tus hijos y así. Es un tema bastante delicado, yo les recomiendo que vean esos videos porque él lo explica bastante bien y además es psiquiatra, o sea que mejor opinión imposible. Y me han estado preguntando también sobre el tema de la alimentación con relación a la macrobiótica, al veganismo. Y yo realmente creo que todo esto sí tiene mucho que ver con la nueva era, todo lo que tenga que ver con una alimentación que te equilibre las energías, el yin, el yang, eso, todo eso está íntimamente vinculado con todas las doctrinas budistas, hinduistas. De hecho, hay un pasaje de la Biblia donde Jesucristo menciona que no es lo que el hombre come lo que lo mancha, porque eso lo desecha de su organismo, sino que realmente lo que mancha al hombre es lo que sale de su boca, porque eso es lo que tiene en el corazón, ¿no? Y por ahí es que nosotros nos tenemos que guiar por la palabra de Dios. Entonces nosotros básicamente, más allá de nuestros ayunos, en sacrificio o durante la cuaresma o los días de precepto, más allá de eso no tenemos ningún tipo de limitación en cuanto a la alimentación. Y en cuanto a la pregunta que me han hecho también sobre los temas de homeopatía, hay un video de Marino Restrepo en donde él explica cómo el Padre Amor haciendo un exorcismo en el Vaticano, la mujer a la que él estaba haciendo el exorcismo no resultaba liberada y él le preguntó si ella estaba tomando algo que pudiese influir en eso y ella le dijo que sí, que estaba tomando unas hierbas que tenían algún tipo de tratamiento homeopático. Entonces él comparó esa hierba con una hierba natural, la misma hierba pero en estado natural, le hizo exorcismo a ambas y se pudo percatar al siguiente día que la hierba que estaba tomando la señora, que era la que tenía el tratamiento homeopático, se disolvió completamente. Entonces él piensa que sí puede haber algún tipo de influencia o conjuro en ese tipo de terapias alternativas que, que sí pudiesen tener un efecto, porque él lo que piensa es que la señora se le hacía el exorcismo, pero entonces cuando regresaba a su casa se tomaba esta hierba o en bebida y resultaba que entonces lo que estaba haciendo era otra vez volviéndose a vincular con ese demonio que estaba tratado específicamente ahí a través de esa hierba. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que tomamos, con las supuestas terapias que hacemos, que son terapias alternativas, la forma de comer, todas estas cosas que ahora están tan de moda y que le dan mucha importancia al cuidado del medio ambiente, etcétera, que no está mal, pero algo exacerbado, como que ya es muy exagerado y realmente no se justifica, ¿no? Hay que ver cuáles son los argumentos. Si te dicen, bueno, para que comas una determinada comida porque con eso vas a equilibrar tus energías, ya sabemos que eso es totalmente nueva era. Y cualquier tipo de terapia que pudiese poner en riesgo en nuestra salud espiritual, dice Marcelo, de decir que bueno, hay personas que de repente nunca se les manifestará nada, porque bueno, tienen sus ojos espirituales dormidos y bueno, tú vas a sentir un bienestar exterior, pero la realidad es que tu alma ya está prácticamente condenada y no te das cuenta de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy fieles a la palabra de Dios. En cuanto a las meditaciones, que también me han preguntado qué tipo de meditaciones fueron las que hice, hay personas que les cuesta mucho creer que esto es así y me dicen, no, bueno, es que eso que tú hiciste no era meditación. Bueno, si era meditación, son las meditaciones normales que consigue uno en los canales de YouTube y en las redes sociales. Hay un canal en particular que es el canal de Ivan Donaldson que tiene un montón de mantras, de frecuencias binaurales,
de meditaciones para conocer tu propósito de vida, tu guía interno, etcétera, y muchas otras en redes sociales, que las de Deepak Chopra, por ejemplo. Yo llegué a hacer meditaciones de Deepak Chopra. No fueron muchas, habrán sido 2 o 3 meditaciones. Llegué a leer incluso su libro, uno de sus libros. Y qué les puedo decir, o sea, aquí cuando incursionas en esto, si no te das cuenta pronto, pues te opera una reprogramación mental bastante fuerte a nivel de la psique, que después revertirlo puede tardar muchísimo tiempo. Incluso después de esto he escuchado muchas personas que han dado testimonio, que han pasado hasta 2 años después de darse cuenta del engaño, y han pasado hasta 2 años y siguen teniendo parálisis de sueño, perturbaciones, casi posesiones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y no tomárselo a la ligera, porque lo pintan como si fuese algo muy normal, o de que de repente, bueno, cada quien vive su experiencia. Pero la realidad es que no, la realidad es que la verdad es una, y la verdad es que eso es totalmente alejado de la palabra de Dios. Eso es totalmente alejado de Dios y de Jesucristo. Hay personas que he visto incluso canalizar a un Jesucristo de la nueva era, que imagínense, les hablan y les dicen cosas y ellos dicen, me está hablando Jesús. Y luego te hablan de los extraterrestres, de seres de luz. Es decir, es una mezcla realmente muy peligrosa de creencias, y nosotros no debemos caer en eso, definitivamente no debemos caer en eso. Tenemos que tener mucho cuidado de mezclar nuestra creencia religiosa, nuestra relación con Dios como ese Dios único que existe. Como decía Jesús, tu Dios es uno solo. Israel, escucha, tu Dios es uno solo. Asimismo tenemos nosotros que ceñirnos a la palabra y entender que ese Dios no lo vamos a encontrar haciendo una meditación. Ese Dios no lo vamos a encontrar haciendo un mantra, ni escuchando una frecuencia, ni haciendo yoga. Ese Dios no está presente en una imposición de manos de unas personas que hacen reiki. Eso no viene de Dios, y tenemos que estar muy claros en eso. Les recomiendo muchísimo, de verdad, el canal de Marcelo Desi nuevamente, porque además eh, él es una de las personas que ha contribuido mucho en estos temas, y tiene muchos videos explicando esto y haciendo retiros espirituales, y bueno, me parece que es un gran aporte para todo lo que tiene que ver con temas de la nueva era, y de cómo debemos nosotros estar preparados a instruirnos para combatir todas estas creencias que nos hacen tanto daño.